Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de Relatividad General. Y nada, seguimos con nuestra tarea de identificar las cantidades conservadas para cada Killing. En el capítulo anterior habíamos definido, como veis aquí arriba, la energía de esta manera, como el producto escalar del cuadrivector momento, definido como la masa por la cuadrivelocidad, por el Killing temporal. Y eso era igual a menos la energía partido C, donde la energía es una magnitud constante a lo largo de una geodésica. Pues ahora vamos a coger cualquiera de estos que nos quedan, estos de aquí los haré después. Vamos a coger este y ya veréis que en cuanto lo tengamos, la extensión a estos tres va a ser muy fácil y de hecho la extensión a estos 6, o sea, estos 3 de aquí, también va a ser muy fácil. Así que de momento empecemos con este y veréis que enseguida vamos a llegar a la generalización. Por lo tanto, lo que vamos a plantear es que esta cantidad conservada va a ser constante, aún no sabemos bien lo que es, pero va a ser constante. Y va a ser igual a la masa por la cuadrivelocidad, que será U alfa E alfa, y vamos a coger nuestro Killing, que, insisto, vamos a coger este, por ejemplo, que será el X E2 menos Y E1. Y ahora lo que vamos a hacer es entrar el U alfa E alfa multiplicado por X E2 menos, y ahora si queréis, en vez de poner U alfa E alfa aquí, pues voy a poner E beta, U beta E beta. ¿Hace falta hacer esto? No, pero es para que quede claro que cuando tenemos aquí un sumatorio mudo que multiplica a estos dos términos, estos dos sumandos, pues estos índices no tienen nada que ver con estos de aquí. Son mudos y por lo tanto quiere decir que hay una suma aquí y aquí hay otra suma. Vale, esto va a multiplicar escalarmente por lo que hay aquí, que es IE1. Perfecto. Y entonces, tanto U alfa como X son números escalares, por lo tanto, E alfa por E2 va a dar, el producto escalar me refiero, va a dar G alfa 2, y aquí la misma historia, U beta, y aquí nos va a dar el producto escalar de esta gente, G beta 1. Entonces, esto va a ser 0 excepto si alfa es igual a 2, y esto va a ser 0 excepto si beta es igual a 1, porque nuestra métrica es diagonal. Y además los elementos de la métrica, estos de aquí, son 1, 1 y 1, ¿vale? Tal como dijimos en el capítulo anterior. Por lo tanto, esto nos queda M U2X menos U1 Y. Perfecto. Por lo tanto, al final, lo que nos va a quedar, si multiplicamos la M por U2 y la M por U1, pues va a quedar P super 2 X menos P super 1 Y. Perfecto. Entonces, como estamos casualmente con esta métrica, que la parte espacial, o sea, la métrica, los elementos de la métrica, tanto el G11 como el G22 como el G33 es igual a 1 y además es diagonal, implica que es lo mismo P2 que P sub 2. Es decir, que da igual que el índice esté arriba y abajo, en este caso particular, porque aquí no, la métrica es 1, vamos, y diagonal. Entonces, esto también lo podríamos interpretar como P2X menos P1Y, por ejemplo. Pero también podríamos decir que esto es, pues P2 es la componente Y de P por X menos la componente X por Y. Y esto, francamente, nos recuerda algo de la mecánica clásica de Newton. Resulta que esto,
o si queréis esto, que es lo mismo, pero mejor ponerlo así, que es como más estándar. Así es como normalmente se pone para hacerlo compatible con la cuántica, pero bueno, eso no tiene nada que ver ahora. Bueno, pues esto se define, o sea, se ha definido siempre como la cantidad de momento angular, perdón, pero su componente z. ¿Vale? Recordad que el momento angular se define como, en Newton me refiero, se define como el vector posición, producto vectorial, con el momento lineal. ¿Y esto, pues qué tenía? Pues tenía para la primera componente, la componente x, pues I por pz menos z pi. Para la componente i tenía z por px menos xpz. Y para la componente z, pues x pi menos i px. Y fijaos que esto cuadra exactamente con Lz. Y claro, con esto ya vemos que si cogemos este Killing de aquí, nos va a dar el Lz, pero si cogemos este, ya os puedo garantizar que va a dar Lx, y si hacemos esto nos va a dar Lz. Por lo tanto, esto sería por cierto, no, cuidado, que en Newton se define P, la cantidad de movimiento, como masa por la velocidad ordinaria. Esto en Newton. Pero en relatividad, cuidado, P vector será mu vector. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que la u pues va a ser la derivada de x con respecto de tau, mientras que aquí la v es la derivada de x con respecto de t. Cuidado que son conceptos diferentes. Si bien es cierto que cuando las velocidades en juego son mucho más pequeñas que la velocidad de la luz, entonces esto se convierte en esto. Pero eso solo si hacemos la aproximación no relativista, que no es el caso. ¿Vale? Cuidado con esto. En relatividad es m por u, por la cuadrivelocidad, no por la velocidad ordinaria. Lo pongo aquí para que quede claro. Muy bien. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos diciendo entonces? Pues estamos diciendo que estos tres Killing nos definen el momento angular, tanto Lx como Lz como Lx y Li, y van a permanecer constantes. Entonces, esto lo voy a apuntar por algún sitio. Es decir, vamos a poner que Lx, Li y Lz, definidos de esta manera. Déjame volver a poner esto de aquí. Si queréis, déjame poner primero la x y luego la p. Lo que pasa es que la x, como es la primera componente, le podemos poner la nomenclatura estándar. Recordad que x con el índice arriba, x0, era ct, el 1 nos decía la x, el 2 nos decía la y el 3 nos decía la z. Pues déjame ponerlo en esta nomenclatura porque ya veréis por qué. Bueno, pues sería x por p2, o sea, x1 p2, menos la y, que es x2, y p1. Perfecto. Entonces la componente y del momento angular pues será esto de aquí, que será z, por tanto, x3, px, que es lo mismo que p1, menos x1, p3, y la componente x, esta de aquí, es x2, p3, menos x3, p2. Perfecto. Pues estas serían las tres magnitudes constantes o conservadas a lo largo de una geodésica si tenemos estos tres Killings. Es decir, que si el espacio-tiempo es invariante bajo rotaciones, entonces se va a conservar el momento angular. ¿Vale? Pero fijaos, ¿qué tenemos aquí? Vamos a coger una de estas. Vamos a coger ahora el otro
killing, este por ejemplo, ¿vale? Vamos a coger ahora este y vamos a ver qué tenemos aquí. Vale, vamos a aplicar nuestra fórmula que estamos aplicando todo el rato y tendremos mu producto escalar xe0 más cte1 y esto tiene que ser una constante. ¿Qué constante? Vamos a ver. Tendremos, vale, m, que está aquí fuera un momentito, y ahora lo que vamos a hacer es hacer u alfa x y el u alfa, el vector que acompaña a u alfa, que es e alfa, lo pongo al lado de e0, más que nada para que quede bonito simplemente. Luego aquí tendremos u beta, el ct que hay por aquí, ponemos el vector e beta que acompaña a u beta, multiplicado escalarmente por e1. Y por las razones de antes, aquí tendremos que esto es g00 y esto de aquí, perdón, alfa 0 quería decir, y esto es g beta 1. Y tal como vimos hace un momentito, esto solo sobrevive si alfa es igual a 0, o sea que solo sobrevive el g00 y que vemos que es menos 1. Por lo tanto tendremos menos u alfa x más, y aquí tenemos que solo va a sobrevivir el g11, que es igual a 1. Por lo tanto tendremos u beta, u1 quiere decir, ct. Perfecto. Entonces, vamos a ver. ¿Dónde pongo yo esto? Déjame ponerlo aquí. A ver. Perdón, que he puesto el alfa y tenía que haber puesto el 0. Este 0 de aquí, alfa igual a 0. Perfectísimo. Entonces voy a copiarlo aquí y voy a copiar primero esto de aquí. Bueno, de hecho, déjame volver a la nomenclatura típica. ct, recordad que es x0 y la x es x1. Entonces voy a poner aquí, pues, veamos, x0, u1, pero claro, esta u1 con esta m va a ser p1. Y luego vamos a poner el menos, vamos a poner la x1, y ahora m por u0 es p0. Y fijaos que tiene una estructura pero que muy parecida a esta. ¿Vale? Por tanto, ya os podéis imaginar que cuando utilizamos este killing y este killing, pues va a ser muy parecido, ¿no? O sea, fijaos que, ¿por qué aparece x0? Aparece x0 porque hay un ct. ¿Por qué aparece un ct? Pues porque hay un ct aquí, ¿no? Y en todos va a aparecer un ct. Y luego, ¿por qué aparece aquí un 1 y un 1? Pues porque aquí hay una x, ¿no? ¿Por qué aparece una x? Pues porque aquí tenemos una x. Y aquí también. Pero aquí va a ser una y y una z. Por tanto, ya se ve cómo generalizar esto rápidamente y veremos que los otros dos killing pues van a dar x0, pero ahora en vez de p1 pues será p2. Correcto. Y ahora en vez de x1 será x2 y luego p0. Esto sería lo que obtendríamos si hubiéramos utilizado este otro killing. Y finalmente con el otro quedaría x0 p3 menos x3 p0. Y cada una de estas cosas es constante si es que tenemos estos killings. Claro, la pregunta es, ¿y esto qué es, no? Aquí tenemos claro que esto tiene que ver con el momento angular ordinario, ¿no? Bueno, pues la gente, digamos, lo que ha hecho es hacer la siguiente cosa. Dado que esto tiene, digamos, la
la misma estructura. Entonces lo que se han inventado es algo así como el momento angular relativista. Que es básicamente definir una nueva letra, M por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque viene después de la L, no han sido muy imaginativos, y entonces pues se pone M con dos índices aquí, M, o sea, un tensor, en realidad será un tensor de orden 2, y se define como X alfa P beta menos X beta P alfa. ¿Vale? Y esto reproduce pues todas las historias que tenemos aquí. Porque, por ejemplo, si queremos reproducir Lx, por ejemplo, que tenemos que involucrar los índices 2 y 3, ¿no? Por lo tanto, el momento angular X típico que tenemos que proviene de la mecánica clásica de Newton, pues sería poner m 2, 3 y simplemente tendríamos x2, p3 menos x3, p2. ¿Vale? Entonces, si os fijáis, si en vez de poner 2, 3 pusiéramos 3, 2, entonces aquí tendríamos pues 3, 2 menos 2, 3, que es exactamente lo contrario de signo de esto. Y de hecho también pasaría con esto. Por lo tanto, ya veis que este momento angular relativista es un tensor antisimétrico. Esto es una propiedad no buscada, sino simplemente que se da por estas circunstancias, antisimétrico. Y entonces lo único que ocurre aquí es que si tenemos un espacio-tiempo que es invariante bajo rotaciones, o mejor dicho, que tiene estos 3 Killings y además tiene estos otros 3 Killings, de hecho decir estos 3 Killings significa que la métrica es invariante bajo transformaciones de Lorentz, ¿vale? Por tanto, estos 3 serían rotaciones espaciales y esto de aquí serían rotaciones o boost espaciotemporales, o sea, transformaciones de Lorentz. Esto, aunque parezca mentira, genera una transformación de Lorentz, ¿vale? Pero bueno, no quiero entrar en detalles porque esto nos llevaría a la relatividad, y esto es interesante cuando, por ejemplo, en algún curso futuro hablemos de el electromagnetismo en formulación covariante, como me habéis dicho alguno de vosotros, y eso es especialmente útil pues para estudiar la electrodinámica clásica o electrodinámica relativista, no cuántica, y es el paso previo para hacer la electrodinámica cuántica. Por eso ya hablaremos de eso en el futuro. De momento, esto ya veréis que no lo vamos a utilizar mucho, porque estos 3 Killing solo se da en Minkowski o en espacios-tiempos planos, que no es lo habitual, porque en relatividad general ya sabéis que la gracia está en que sean curvos. Sin embargo, aun siendo curvos, ya veis que muchos de los espacios van a tener estos 3 Killings intactos, lo cual quiere decir que estos 3 señores, lo que es digamos el vector L, sí que va a aparecer por ahí, y que aparezcan y que sea constante nos va a ayudar muchísimo. ¿Vale? Bueno, en cualquier caso, si estos 3 Killings más estos 3 se dan en un espacio-tiempo, quiere decir que entonces cada uno de estos términos, m alfa beta, va a ser constante. ¿Vale? Y si se dan estos 3, pues el momento angular definido de esta manera va a ser constante. Perfecto. Y por último, haciéndolo a la velocidad de la luz, deciros que cualquiera de estos 3, las traslaciones, nos van a generar un momento lineal y que va a ser constante. Por ejemplo, vamos a coger el 1 para que veáis, es muy fácil. Cogeríamos el MU con el producto escalar con el E1, y entonces esto va a dar MU alfa E1. Esto va a ser G alfa 1, que solo sobrevive cuando alfa sea igual a 1, que es igual a 1, por tanto nos da M
U alfa, perdón, alfa, ay, caché la mar, 1 quiero decir, que esto es P1, y esto es precisamente la componente X del cuadrimomento. Por lo tanto, que haya una traslación implica que se conserva la componente X del cuadrimomento. Si hubiera una traslación en Y y el sistema o el espacio-tiempo es invariante bajo traslaciones de Y, entonces tendríamos que es P2 el que se mantendría constante, y lo mismo con la Z. Voy muy rápido porque en cualquier espacio-tiempo curvo que se precie, ¿no? Digamos, sería muy aburrido que cumpliera todo esto. O sea, normalmente no hay invariancia bajo traslaciones, ni tampoco hay invariancia bajo transformaciones de Lorentz. Sí que puede haber Killings temporales y Killings, digamos, rotacionales o angulares, si queréis. Esto sí que va a haber. Pero esto, aparte de la relatividad especial, en pocos va a haber. Quizá en cosmología sí que es verdad, como me comentaba José Perdiguero, que en cosmología, cuando quieres tratar con modelos de universo que sean, entre comillas, muchísimas comillas, minkowskianos de alguna manera, que tengan cierta simetría en el que todo el universo se vea de la misma manera en cualquier sitio, homogéneo y tal, pues sí que puede haber zonas donde aproximadamente esto, en según qué modelos, puedan aparecer, ¿vale? Pero ya os digo que cerca de un agujero negro ni de coña. Muy bien, y ahora viene una cosa trascendental a mi modo de ver, que es expresar la métrica de Minkowski en coordenadas esféricas. Y diréis, ¿por qué? Bueno, pues hay muchas razones por las cuales hacerlo, pero la fundamental es que la métrica de Schwarzschild de un agujero negro la vamos a dar en coordenadas esféricas. Bueno, la descubrieron en coordenadas esféricas, por la sencilla razón de que era una solución de las ecuaciones de Einstein con simetría esférica. Por lo tanto, es de vital importancia expresar esto en estas coordenadas esféricas, que ya veréis que va a ser rápido, y también de suma importancia expresar algunos de los Killings que van a aparecer en la métrica de Schwarzschild en coordenadas esféricas. Que básicamente los Killings que van a ser importantes en un agujero negro van a ser el Killing temporal y los Killings referentes a las rotaciones, porque van a aparecer ahí y entonces así ya lo tenemos hecho de antemano y todo va a ser mucho más fácil. Y porque además nos va a ayudar a definir lo que sería la energía en un sistema de referencia de coordenadas esféricas y también el momento angular. Y ya veréis que va a haber una simplificación enorme y va a ser una herramienta mega potente para analizar lo que va a venir después. Muy bien, por lo tanto lo que tengo que hacer es ir al formulario de Krull y decir, vale, pues ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues esto lo hicimos en el capítulo 11, las coordenadas esféricas se definen así, estos serían los vectores r, e, θ y φ, o sea, la base coordenada, esto ya lo hicimos con detalle en su momento, y luego tenemos la métrica, tanto la normal, por así decirlo, como la inversa, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es, fijaos que la métrica esta es diagonal, 1 r al cuadrado, que por cierto en vez de poner r mayúscula la pondré en minúscula, entendiendo así que es mejor, diría yo, entendiendo que r como puede variar, pues con una r mayúscula podría parecer que es una cosa constante y no lo es, ¿vale? Esto no sé si deberíamos ponerlo en minúscula. Bueno, ya lo pensaré, Raúl, ya te digo si habría que ponerlo en minúscula o no. Bueno, no sé. Pues eso, entonces, claro, yo ya sé que como esto ya lo hicimos, yo lo único que tengo que hacer es copiar, porque ya lo dedujimos. Por tanto, yo lo que digo y afirmo es, en virtud de lo que hicimos en el capítulo 11, la métrica dx² más dy²
más dz cuadrado, porque recordad que en el capítulo 11, de hecho en la mitad del curso, solo hablamos de espacio, no mezclamos nada de tiempo, por tanto estoy hablando solo de la parte espacial. Bueno, pues esto, que es un espacio planísimo, lo puedo poner en coordenadas esféricas de la siguiente manera: dr cuadrado más r cuadrado de teta al cuadrado más r al cuadrado seno al cuadrado de phi al cuadrado. Bueno, de hecho no sé si os lo voy a poner así, ¿vale? Fijaos que lo único que he hecho ha sido poner el 1 aquí, este 1 que hay por aquí, lo he puesto simplemente aquí. Luego el r cuadrado lo he puesto aquí, justo al lado del diferencial de la variable 2, por así decirlo. Y luego r al cuadrado seno al cuadrado justo delante de la diferencial de la tercera variable. Por tanto, en vez de estar trabajando con x, y z, ahora trabajaremos en coordenadas esféricas, que es r, teta y phi. ¿Vale? Muy bien. Por tanto, ya está. Claro, la pregunta es, bueno, pero entonces, por ejemplo, si ahora queremos, por ejemplo, expresar el killing este de aquí, por ejemplo, ¿no? El killing, bueno, vamos a poner primero el z mismo. Claro, si yo ahora tengo este killing, que es el x e2 menos y e1, ¿cómo se pone esto en coordenadas esféricas? Bueno, tenemos que ser capaces de expresar este vector en unos ciertos números que acompañarán quizá a r, unos numeritos por aquí que acompañarán quizá a e teta, más otros numeritos que acompañarán a e phi. Y tenemos que asegurarnos que los números que aparezcan aquí solo sean o bien r, o teta, o phi, porque queremos pasar a coordenadas esféricas y por tanto lo único que tendrá sentido son r, tetas y phi, y las x y las z dejan de tener sentido, porque pasamos a una nueva base. ¿Vale? Esto va a ser nuestra misión. Entonces, una cosa que podríamos hacer para encontrar esto es decir, bueno, ¿a qué era igual la x en coordenadas esféricas? Pues era igual a r por el seno de teta por el coseno de phi por e2 menos la y era r por el seno de teta por el seno de phi, estoy copiando literalmente del formulario de Krull, por e1. Resulta que en coordenadas esféricas el gusanito este, el killing, simplemente es e phi. Y esto simplemente lo he visto porque si miráis la fórmula 11.2, el último vector, el e phi, es exactamente esto. Por lo tanto, es muy fácil. Bien, ahora lo que tendremos que hacer es calcular, digamos, los otros dos killings en coordenadas esféricas. Y de hecho os lo voy a poner, pero como ya veréis, no hará falta a la hora de estudiar un agujero negro. Pero igualmente lo voy a poner porque eso serían, digamos, las soluciones de los killings en coordenadas esféricas. Yo creo que es interesante que lo ponga. Y para hacerlo, lo que tenemos que hacer es la formulita, o sea, las formulitas 11.2, invertirlas. Y de hecho, ya que las invertimos, Raúl, pues si quieres amablemente las puedes incluir también en el capítulo 11 cuando las tenga aquí puestas ahora mismo. Entonces, cuando digo invertirlas me refiero que en las fórmulas 11.2 tenemos despejado ER, E teta y E phi. Bueno, pues lo que voy a hacer ahora es precisamente aislar EX, EY y EZ. Y lo voy a hacer con el ordenador. Muy bien, por cierto, aprovecho para decirte, Raúl, que en la fórmula 11.2 aquí debería haber un seno de phi. Es decir, que el vector e teta
que el vector e θ es igual a r coseno de θ coseno de phi, ex, esto está bien, más r coseno de θ, pero tiene que haber un seno de phi aquí, un despiste que no me di cuenta, y menos r seno, y esto es correcto. O sea que, cuidado, hay que corregir esto, y lo demás está bien. La inversa. Muy bien, pues resulta que la inversa da esto de aquí, por lo tanto lo voy a copiar. Vale, y el otro tendremos seno de θ, que lo voy a poner aquí. Eθ. Perfecto. Vale, pues estas serán las fórmulas que habría que añadir en el capítulo 11, que es, digamos, la transformación inversa. Y nada, vamos a sustituir y enseguida lo vamos a encontrar porque esto va a ser ya pan comido. Voy a quitar esto para hacer espacio y vamos a ver. Vamos a ver. Siguiente killing. ¿Qué será? Mira, lo he quitado y ahora no me acuerdo. Perdón. Ahora vamos con el eje X, que es I3 menos ZE2. Correcto. Fantástico. Entonces vamos a poner primero I, que va a ser R seno de θ, seno de phi, E3. Bueno, E3, o sea, esto es E3, E2, E1, o sea, lo podemos llamar X y Z o 1, 2, 3. Por lo tanto, tendremos coseno θ ER menos 1 partido R seno de θ Eθ. Perfecto, y ahora vamos con la Z, que es R coseno de θ, y E2, que es seno de phi, seno de θ ER más 1 partido R coseno de θ seno de phi Eθ más 1 partido R coseno de phi seno de θ, y aquí me falta phi. Ok. Vamos a ver si simplificamos un poquito esto. A ver, tema ER. En ER, ¿qué vamos a tener? Tenemos R seno de θ seno de phi, coseno. Y aquí tenemos R seno de θ seno de phi, coseno, con un menos. Por lo tanto, fantástico. Esto se anula con esto. O sea que no tenemos ER. Muy bien. Vamos a ver qué tenemos de θ. Por lo tanto, vamos a poner Eθ, factor común. La R se va con esta R, queda un menos. Queda seno por seno, seno al cuadrado. Y queda seno de phi. Fantástico. ¿Qué tenemos más por aquí? Tendremos menos, esta R con esta R se va, queda coseno al cuadrado, este de aquí con este de aquí, y seno de phi. Perfecto. Muy bien. O sea que ya hemos utilizado esto y esto. Y nos queda simple y llanamente, correcto, menos R coseno de θ, este de aquí, y aquí tendremos el 1 partido de R, hace que se vaya esta R, y queda coseno phi entre seno de θ phi. Y aquí podemos sacar factor común menos seno de θ, por lo tanto será menos, seno de phi quería decir, sacamos factor común menos seno de phi y quedaría seno al cuadrado más coseno al cuadrado, que es 1, por tanto queda esto, menos, y aquí si queréis coseno de θ entre
seno de teta, coseno de phi. Phi. Perfecto. Y esto, como es un coñazo y me puedo haber equivocado bastante, pues lo he consultado. De hecho, lo he consultado con los cálculos que yo hice, que no he mostrado en ningún capítulo de aquí del curso. Lo que hice fue resolver las ecuaciones de Killing en coordenadas esféricas y me da esto exactamente. Por lo tanto, fantástico. O sea que es fantástico. Luego, si queréis, os pongo los deberes o un mini ejercicio para comprobar que esto es solución de las ecuaciones de Killing en coordenadas esféricas, que es de hecho como, por ejemplo, en la universidad piden que se calculen los Killings de rotaciones a partir de esta métrica. Lo que pasa es que yo he sido hábil y lo he hecho a partir de la X y la Z en un momentito y luego hago un cambio de coordenadas porque ya lo tenía calculado. Pero bueno, ahí queda. Y luego, si me permitís, dejadme escribir el último y dejadme poneros lo que va a dar, porque ya veis que lo único que hay que hacer es sustituir, pues, fijaos, es sustituir la Z, luego sustituir la X, sustituir E1 y E3, despejar un poco y al final da coseno de phi e teta menos coseno teta seno teta y seno de phi. Fijaos que se parece muchísimo a esto, lo que pasa es que hay un menos seno, aquí hay un coseno, en fin, se parece mucho pero no es exactamente. Vale, entonces, a ver, para identificar a esta gente, vamos a ver cómo lo podríamos hacer. Bueno, fijaos que el phi, tiene que ver con rotaciones en torno al eje Z. Luego, el otro que hemos encontrado, el i menos z, es en torno al eje X. Por lo tanto, esto es en torno al eje X, lo digo para acordarse, porque si uno no lo pone, luego no se acuerda de qué representaba, rotación en torno a qué eje, ¿no? Y comprobemos que lo he dicho bien, i menos z, correcto. Y por tanto, este es el que falta, que es rotaciones en torno al eje Y. Vale, y yo lo que os planteo, como ejercicio muy instructivo, es que si, por ejemplo, os dan esta métrica, fijaos que es la misma que nos han dado, pero con un pequeño retoque, fijaos. Voy a sacar factor común el r cuadrado que hay aquí, y entonces, ¿qué nos queda? Nos queda precisamente la métrica amarilla que os acabo de dar, de teta al cuadrado más seno al cuadrado de teta, de phi al cuadrado. Bueno, pues precisamente este trozo de métrica, que no depende de r, sino simplemente depende de teta y de phi, son los que tienen estos killings, estos tres killings magentas, son precisamente los killings de esta métrica. Por tanto, yo lo que os planteo, y es un buen ejercicio, es plantear las ecuaciones de Killing sabiendo que la conexión la tenéis apuntada en la... no recuerdo, pero las tenéis calculadas ya, la conexión en coordenadas esféricas, por tanto eso no tenéis que hacer ningún esfuerzo, y simplemente escribir estas ecuaciones, que no son muchas, porque como solo estamos en un mundo de 2 dimensiones, van a ser 4, creo recordar, ¿sí? 4 o 3. Bueno, vamos, muy pocas ecuaciones. Los coeficientes de los símbolos de Christoffel ya los tenéis calculados, por tanto ponerlas va a ser muy fácil y las soluciones las tenéis aquí. Por lo tanto, es muy instructivo que comprobéis que estos tres killings, efectivamente, estos tres vectores son solución de estas ecuaciones. ¿Vale?
Yo ya lo he hecho, lo he comprobado. De hecho, primero resolví estas ecuaciones y ahora delante de vosotros lo que estoy haciendo es hacer el otro camino, que es el que creo yo que es más fácil, que es encontrar los killings aquí en el mundo euclidiano y luego simplemente hacer un cambio de base y ya está. Para un poco coñazo, también hay que decirlo, pero bueno, pero que es, digamos, fácil porque es automático. No hay que resolver ninguna ecuación diferencial, sino lo único que hay que hacer es no equivocarse en los cosenos y en los senos a la hora de escribirlo. Que por cierto, habréis podido comprobar que aquí me falta un teta, ¿vale? El ángulo teta. Muy bien. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión de todo este rollo? Si tenemos el espacio de Minkowski, o mejor dicho, si tenemos un espacio plano en las coordenadas de Minkowski, entonces tenemos los killings estos que os he enseñado y tal. Pero si lo ponemos en coordenadas esféricas, o sea, un espacio plano en coordenadas esféricas, entonces la métrica queda ds cuadrado menos c cuadrado dt al cuadrado más dr al cuadrado, es decir, esto de aquí, más r al cuadrado, paréntesis, d teta al cuadrado más seno al cuadrado de teta de phi al cuadrado. ¿Vale? Esto sería un espacio plano en coordenadas esféricas. Muy bien. Y tendríamos, con respecto a rotaciones en torno al eje Z, tendríamos un killing que sería igual a Fi, que va a ser el más importante, y luego en coordenadas, perdón, en respecto a los otros ejes, tendríamos, voy a borrar esto, este killing para rotaciones en torno al eje X y este killing para rotaciones en torno al eje Y. ¿Vale? Perfecto. Luego, además de estos tres killings, tendríamos todos los, o sea, en total hay 10. Lo que pasa es que veréis que esto es una especie de spoiler. Veréis que cuando tengamos algún otro tipo de métricas, por ejemplo la de Schwarzschild, veréis que esto está intacto, pero aquí, en este lugar y aquí, va a haber unas ciertas funciones que van a depender de R. Eso, insisto, que va a ser cuando hagamos una solución de, por ejemplo, la de Schwarzschild. Entonces, eso va a implicar que va a seguir habiendo un killing temporal, como ya veréis, y además va a seguir habiendo una simetría esférica. Y entonces, como habrá una simetría esférica, querrá decir que tenemos estos killings. Entonces va a querer decir que el momento angular, tanto el Lx como el Ly como el Lz, van a ser constantes. Vale, entonces, si por lo que sea la partícula entra dentro de la influencia de un campo gravitatorio provocado por un agujero negro y por lo que sea entra con un momento angular que sea, por ejemplo, 00 Lz, va a seguir siendo 00 Lz siempre. Y diréis, bueno, pero a lo mejor no entra así, ¿no? Entra un poco torcida, ¿no? Sí, lo que pasa es que nosotros siempre somos libres, cuando hay simetría esférica, de poner los ejes de tal forma que coincida con esto. Como eso siempre lo vamos a poder hacer, entonces siempre podemos tomar esta elección de los ejes de coordenadas y eso va a implicar que entonces, como ya veréis, que podemos tomar el ángulo teta como 90 grados, o sea, pi medios radianes, constante, y entonces fijaos que esto es un spoiler, es para que veáis la importancia que tiene esto. Y entonces esta parte de aquí, fijaos que si mantenemos teta igual a pi medios, querrá decir que no habrá cambio en teta y que además el seno de pi medios va a ser 1 y por lo tanto toda la parte angular
simplemente va a ser d phi al cuadrado. Y entonces se nos va a reducir una de las coordenadas y todo va a ser mucho más fácil. ¿Vale? Esto es lo que va a pasar en un agujero negro. ¿Vale? Lo digo para que veáis la importancia que tiene este por encima de estos dos, porque también podríamos haber elegido que solo tuviera LI o LX, pero entonces las ecuaciones son un poquito más complicadas y total, tenemos una simetría, podemos siempre escoger el camino que sea matemáticamente más óptimo, ¿no? Vale, por lo tanto, estos killings los apuntaremos en el formulario, pero estarán ahí, digamos, ¿no? Como curiosidad. Muy bien. De momento, como estamos en Minkowski, esto aún no está. O sea, paramos los spoilers. ¿Y qué es lo único que me falta por decir? Bueno, lo que me falta por decir es, fijaos, el concepto de energía se va a mantener intacto porque simplemente el killing temporal aquí, o sea, tanto si está en coordenadas esféricas como si no lo está, el tiempo no es afectado porque solo hemos cambiado de coordenadas espaciales, ¿no? Por lo tanto, esto se mantiene intacto, pero quizás sea interesante ver qué pinta tiene la cantidad conservada con respecto al killing este que va a ser tan importante. Y esto es con lo que vamos a acabar el ejercicio de hoy, perdón, el capítulo de hoy. Entonces vamos aquí, ponemos M, U y vamos a poner este killing de aquí, L phi, y esto por ser un killing, pues va a ser una constante. Claro, pero ¿qué pasa ahora? Claro, como hemos cambiado de variables, ahora las variables son, o las coordenadas si queréis, son, perdón, ct, el tiempo, r, la coordenada radial, θ y phi. Por lo tanto, ahora la cuadrivelocidad, atención, se va a definir como la derivada ct con respecto de tau, 0, más, bueno, el 0 se refiere a t de toda la vida, pero ahora va a ser la derivada de r con respecto de tau, r, más la derivada de θ con respecto de tau, θ, más la derivada de phi con respecto de tau, phi. ¿Vale? Ahora esto es importante. Por lo tanto, ahora, ¿cómo va a quedar esta cantidad constante? Insisto que esto es completamente equivalente a lo que hemos hecho en las otras coordenadas, pero tiene otra pinta porque son otras coordenadas, pero el vector cuadrivelocidad es exactamente el mismo que antes, solo que expresado en estas coordenadas. Recordad que es un tensor. Y su existencia es independiente de las coordenadas con las que se le describa. Por lo tanto, si sabemos alguna verdad en estas coordenadas, esa verdad seguirá siendo cierta en estas coordenadas o en cualquier otras coordenadas. Vale, por tanto, esta constante va a ser m, y ahora fijaos que la única componente que va a sobrevivir de u va a ser u phi, porque solo esta va a dar un producto escalar diferente de 0, porque tanto la t como la r como la θ, al multiplicarlo por phi va a dar 0 porque esta métrica sigue siendo diagonal. Cuando digo diagonal me refiero a que no hay términos mezclados como por ejemplo dr de θ o de θ de phi o algo así. O sea, no están estos términos, por lo tanto no hay términos cruzados, por lo tanto métrica ortogonal. Muy bien, entonces vamos a ver qué da esto. E phi por E phi, ¿qué es lo que da? Pues fijaos que ahora para saber lo que da E phi por E phi, nos tenemos que fijar en G phi phi. De hecho lo voy a poner aquí. ¿Y qué da G phi phi? Bueno, pues fijaos que si desarrollamos esto, será r cuadrado por dθ al cuadrado más r al cuadrado seno al cuadrado de θ de phi al cuadrado sería esto, ¿no? Por lo tanto, lo que acompaña a d phi al cuadrado, esto es g phi phi. Por lo tanto, ¿qué tendremos aquí? Voy a hacerlo un poco más pequeñito. Tendremos m u phi y esta señora que va a ser pues r al cuadrado
seno al cuadrado de teta. Y esto es lo que se va a mantener constante. Y como os podéis imaginar, a esto de aquí le vamos a llamar la componente de momento angular phi, como no puede ser de otra manera, porque estamos hablando de phi. Es decir, digamos el momento angular al girar en torno al eje z, que ahora, como recordaréis de las coordenadas esféricas, este es el ángulo, digamos, de giro. El que va rodeando al eje z es el phi. Hay gente que dice, ostras, en vez de hacer esto, a mí me gustaría expresarlo de una forma un poco más compacta, y podemos decir lo siguiente. Vuelvo aquí un momentito y digo, a ver, alguien puede decir, un momento, esto de aquí no es lo mismo que esto. La respuesta es que sí. Recordad que U alfa, o cualquier tensor con un subíndice es exactamente lo mismo que alfa beta de beta. Esto vale para cualquier tensor, cualquier vector, subida y bajada de índices. Por lo tanto, fijaos que esto es verdad. Es decir, que el U phi es igual al G phi t ut más G phi r u r más G phi teta u teta más G phi phi u phi. Pero esto, como no tiene términos cruzados, es 0, 0, 0 y solo sobrevive esta, ¿vale? O sea que pues, al ser diagonal, por eso solo sobrevive 1, pero recordad que es una suma, ¿eh? Claro, entonces igual es más cómodo hacer así, m, u con el índice abajo, y decir que esto es L phi. Esto es mejor, por tanto, esto nos hace que nos repensemos si esto realmente lo llamamos L phi, porque como este índice está arriba, es mejor y más conveniente llamar a este señor L super phi, el índice phi, ¿vale? Si esto le llamamos el índice 0, esto el 1, esto el 2 y esto el 3, si queréis, pues entonces esto sería L3. Pero L3 entendido como phi, no como z, ¿eh? No sé, como queráis. Vamos a llamarle si queréis phi para que no haya confusión. Por tanto, ya tenéis la definición de lo que se va a conservar dado este Killing. Tendremos que L phi, definido como m r al cuadrado seno al cuadrado, y u phi es la derivada de phi con respecto del tiempo propio, porque recordad que u phi es justamente esto. Por lo tanto, esto sería una definición, pero además no solo es una definición, sino que además que esta magnitud se va a mantener constante. Muy bien. Antes de despedir el vídeo, dejadme que os diga una cosa importante, que es que todo lo que hemos hecho son los killings de un espacio-tiempo máximamente simétrico, o sea, los 10 killings más bestias, digamos, o sea, el máximo killings posibles, y como os he dicho reiteradamente, en el espacio-tiempo de un agujero negro, por ejemplo, pues habrá algunos de esos. Pero lo importante es que han sido killings materiales. ¿En qué sentido? Pues las simetrías a la hora de tener en cuenta que un objeto con una cierta masa se está moviendo por una geodésica. Pero claro, habrá, y eso es lo que voy a discutir en el próximo capítulo, los killings nulos. Es decir, killings. Los killings nulos se refieren a cómo se va a mover un fotón en el espacio-tiempo. Es decir, cómo se va a mover la luz. Ya veréis que es casi lo mismo que tenéis aquí, o sea que no va a ser muy dificultoso, pero es necesario decirlo porque en el espacio-tiempo no solo se van a mover las moscas sin alas, sino que también se va a mover la luz. Y como veréis, esto va a ser muy divertido, porque
según cómo se mueva la luz, podemos dibujar los famosos conos de luz, que a veces hacen estas cosas tan divertidas, ¿no? Pues esto lo vamos a ver, y el ejemplo más interesante para verlo va a ser de nuevo en nuestro espacio de Rindler. Y diréis, me caché en la mar, ¿cómo es que no pasamos ya a algo de verdad? Bueno, pues insisto, porque todas estas cositas se pueden ver en el espacio de Rindler, y ahí vamos a aprender mucho porque es un modelo de espacio-tiempo muy sencillito, y ahí vamos a aprender ya o poner en práctica todo este material. Y cuando ya estemos, que no va a ser mucho, ya está, ya tenemos todo el armamento para ir a atacar a cualquier espacio-tiempo y dar el salto ya por fin a la gravedad. ¿Vale? Pues nada, muchísimas gracias por ver este vídeo y hasta el siguiente.